Quiero invitarles, hermanos, a que veamos un pasaje, dos textos que están aquí primero en Proverbios, porque siempre hay que dar lugar, hermanos, a la palabra. Ahorita hay mucha interpretación bíblica en muchas instituciones, hermanos, pero la iglesia del Señor Jesús estamos sometidos a la palabra. Amén. Vamos a ver Proverbios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hemos estado escuchando mensajes muy bonitos de parte de Dios, hermanos, y cómo el Señor usa a sus siervos. Y ahí en Proverbios capítulo 30, verso 5. Amén. 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 Vamos a leer 3 textos antes de que usted se siente, hermanos. Amén. Bien. Verso 5 dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesús dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cuántos esperamos, hermanos, que el Señor nos hable, nos siga hablando a través de la palabra? Pero sabe que cuando Dios nos habla, pues a veces le duele la carne, ¿verdad? ¿Sí? Pero el alma es alimentada, hermanos, ¿sí? Porque dice la Escritura, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a ver, hermanos, ahí en San Juan capítulo 8. Gloria sea al Señor. Siempre bendito Cristo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Verso 51. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria al Señor, nunca verá muerte. Aleluya. Porque, gloria al Señor, la palabra es limpia. Y la palabra, hermanos, se tiene que guardar. Pero también dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Bien, hermano, por último, antes que siente, vamos ahí al libro de Cantares, hermanos. Gloria sea al Señor. Glorificado sea el Señor Jesús. Aleluya. Santo Sí. nombre. Ayer escuchamos mensajes muy bonitos, hermano, y vamos el Señor, ¿verdad?, nos permita, Cantares, vamos a ver. Permita continuar, hermano, gloria al Señor, porque Él es el dueño de la obra, hermanos. Amén. Bien. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 6 de Cantares, Amén. verso 8 al verso 10. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesús, dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Gloria al Señor Jesús. Es la iglesia del Señor Jesús. Amén. Tome su asiento, el Señor Jesús le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, la escritura aquí en el libro de Cantares, hermanos, pareciera ser a las personas que muchas veces, o algunas personas que no pudieran entender la importancia, hermanos, de este libro de la escritura, pudieran relacionar entre el amorío, hermanos, de un varón con una varona. Pero realmente, hermanos, aquí el pasaje que hemos leído sí nos habla de la relación de Dios con su iglesia. ¿Ven? Aquí en el verso 8, hermanos, dice la palabra, ¿sí? 60 son las reinas y 80 las concubinas y la doncella, dice, sin número. Aquí en México, hermano, hay más de 7,000 instituciones registradas. Estamos hablando de
instituciones evangélicas. Y todas, hermano, ¿verdad?, dicen ser la esposa del Cordero o la iglesia. ¿Sí? Pero el Señor mira, el Señor Jesús mira y dice: más una es la paloma mía. ¿Sí? La perfecta mía es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. Y la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. ¿Eh? Las reinas y las concubinas la alabaron. Es decir, hermano, el Señor Jesús mira a su iglesia. ¿Sí? No son muchas, como de alguna forma en muchas instituciones la llaman. Porque entrando, hermanos, a ver la realidad, muchas personas dicen: no, es que todos somos la iglesia, y la iglesia es universal, y la iglesia la formamos diferentes instituciones, hermano, y es un error. ¿Por qué? Porque el Señor en la Escritura nos habla de una iglesia. No habla de más. Gloria al Señor Jesús. ¿Y saben una cosa, hermanos? Aleluya. Nos gozamos porque la iglesia del Señor Jesús es una iglesia llamada bienaventurada. Amén. ¡Aleluya! Y el Señor la llama, gloria al Señor, la paloma mía, la perfecta mía, la única, la escogida. Gloria al Señor. El Señor Jesús nos escogió, hermano, y somos parte de esa iglesia por la cual el Señor Jesús va a venir. Amén. Pero ¿qué es, hermanos, lo que dice el Señor a través de la palabra con respecto a la iglesia que Él viene a levantar? ¿Cómo es esa iglesia? ¿Qué características sobresalen de esa iglesia, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Vayamos a ver, hermanos, vamos a ver ahí en Efesios. Capítulo 5, verso 25 en adelante. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Amén? Se puede decir amén cuando encuentre la cita, hermano. Gloria a Dios. ¿Amén? Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, que dice, hermanos, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? ¿Para qué, hermano? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por eso escuchamos el mensaje de ayer, hermanos, en San Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia, cuando nos sometemos a esa palabra limpia, ¿sí?, cuando guardamos esa palabra, aleluya, ¿verdad?, nos damos cuenta, hermano, que la iglesia, aleluya, ha sido, ¿verdad?, sí, purificada, sí, lavada en agua por la palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos pudieron decir, hermanos, que nosotros también predicamos la palabra, hablamos la palabra, enseñamos la palabra. Sí, pero hermanos, muchos interpretan la palabra a su conveniencia. La iglesia del Señor Jesús, hermanos, nos sometemos a la palabra. Gloria a Dios. Amén. No interpretamos la palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma. Amén. Gloria al Señor Jesús. Cuando el Señor les habla a los apóstoles, le dice en el capítulo 15 de San Juan, verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. De tal manera, hermano, que estamos hablando de la iglesia, las características de la iglesia. Dice el verso 27, ¿para qué propósito? Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Amén. ¿Sí? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ¿sí?, ni cosa semejante. Que dice, hermano, si no fuese santa. Note usted, hermano, lo que el Señor, aleluya, mira en su iglesia. Sino que fuese, hermanos, santa y sin mancha. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios.
es la iglesia única. Amén. Amén. Cuando la gente dice es que estamos tan separados y quieren hacer alianzas entre las instituciones, hermano, la iglesia del Señor Jesús no está desamparada, no está dividida, no está separada. Estoy hablando de la perfecta, estoy hablando de la única. Amén. Es lo que está hablando la palabra. Gloria al Señor Jesús. Así es que, hermanos, somos bienaventurados y nos gozamos, gloria al Señor, de formar parte de esa iglesia. Aleluya. Y la iglesia tenemos, hermano, aleluya, como dice aquí, hermano, vivir en santidad. ¿Sí? Porque el Señor requiere de nosotros que nos conduzcamos sin mancha y sin arruga. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos la palabra. Si otros predican, enseñan la palabra por conveniencia, por ganancias torpes, no. La iglesia del Señor Jesús, hermano, nos sometemos a la palabra, porque esta palabra es viva y eficaz, es fiel y es verdadera. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero mire usted, hermano, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos sin mancha, ¿a qué se refiere el Señor? Sí. Vayamos allá primera de Tesalonicenses. Aleluya. Gloria sea el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermano. Y lo más glorioso es que el Señor está con nosotros, amén. Está en medio de nosotros, aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Bien. Dice la palabra, hermanos. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué dice, hermano? Os santifique por completo. Note usted, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, hermanos. En todo nuestro interior, por completo. Amén. Y luego que dice, hermano, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor de su iglesia, hermanos? Aleluya. Sí, que la iglesia, hermanos, nos santifiquemos por completo. Aleluya. Y aquí habla todo vuestro ser. Y habla, hermanos, del espíritu, del alma y del cuerpo. Amén, hermanos. Gracias a Jesús. Y luego que dice, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Jesús. Hermano, vamos a entrar en ese tema, hermano, tan bonito, gracias al Señor Jesús. Quiero decirle que las personas, ¿sí? Aquí nos está hablando de tres cosas importantes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo debe reflejar la iglesia la santidad? Sí. El espíritu, las personas no lo ven. El alma, las personas no lo ven. Pero el cuerpo sí lo ven. Amén, hermanos. Amén. Porque muchas de las veces escuchamos enseñanzas de otras instituciones que dicen, bueno, Dios quiere el corazón, ¿verdad? Pero no importa cómo vistas, no importa cómo te conduzcas. Y sí es importante, el Señor está hablando que es importante. Amén. Amén. ¿Sí? Todas son mentiras y engaños del diablo. El Señor dice que todo vuestro ser. ¿Sí? ¿Por qué razón la iglesia tenemos que vestirnos nuestro cuerpo y conducirnos, hermano, en santidad? Porque el hombre ve lo que sus ojos ven. Sí. Y lo que hay dentro del corazón, hermano, lo que hay dentro
de su mente, lo que hay en nuestro interior, en el hombre interior, se debe reflejar, hermanos, en nuestro exterior. ¿No es así, hermanos? Sí. Porque yo no puedo decir, hermano, yo soy parte de la iglesia cuando ando vistiendo, cuando ando dando mal testimonio en mi exterior. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. De manera, hermano, que vamos a tocar el punto, gloria al Señor, con respecto al cuerpo. Vamos a hablar de santidad, hermanos, con respecto al cuerpo. ¿Cómo visten los hijos y las hijas de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor mira a la única, a la perfecta. ¿Sí? Y nosotros no somos como los demás, hermano. Nosotros estamos para dar testimonio. Aleluya. De ese Dios verdadero, de esa verdad. Amén. ¿Para qué? ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? No se pone la lámpara encima de la mesa, abajo de la mesa, sino se pone encima, para que alumbren a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a ¿quién, hermanos? Al Señor. Así es que depende de nosotros, ¿sí?, que la gente glorifique o que la gente blasfeme. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. De manera que los hijos y las hijas de Dios tenemos una manera de vestir. Amén. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, hermano. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Así es que aunque esta carne a veces no quiera sujetarse, hermano, pero acuérdese que todo nuestro ser les pertenece al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a un principio en la Biblia y en Génesis, hermanos. Vamos a ver Génesis. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Aleluya. Capítulo 2. Verso 24 y verso 25. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice, hermanos: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué dice la Escritura? Y estaban ambos desnudos. ¿Sí? Adán y su mujer, ¿y qué dice, hermano? Y no se avergonzaban. Estaban desnudos, no estaban vestidos, dice, y no se avergonzaban. ¿Por qué, hermanos? Porque no había maldad, porque no había pecado, porque había una, hermanos, perfecta comunión entre Dios y el hombre. Amén. No había problema. Sí. Pero ahora hay personas, hermanos, trastornadas. Hay gente en este tiempo trastornada. Usted lo ve por los caminos, hermano, a veces desnuda. ¿Y qué es lo que hacemos en ese tiempo? Están locos, hay que llevarlos a un manicomio. ¿Por qué? Por la maldad. Sí. Ahorita cuando ve una persona en esa condición, hermano, ¿qué es lo primero que hacemos? No está bien de la cabeza. Por la maldad, por el pecado. Pero el tiempo, hermano, que aún, hermano, gracias al Señor Jesús, no había maldad ni pecado. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Aleluya. Pero ¿qué es lo que sucedió? Capítulo 3. Verso 4. Hay poder en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Verso 4, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán, que, hermanos, abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron, ¿qué dice?
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Se vieron desnudos, porque ya habían sido abiertos sus ojos, ya había maldad, ya había entrado el pecado, se vieron desnudos. ¿Y qué es lo que hacen ellos, hermanos? ¿Sí? Empiezan a cubrir. Se cubren, se hacen delantales y se cubren. Pero la vestimenta que ellos improvisadamente se hicieron, hermanos, no cubría su desnudez. Una cosa es cubrir este cuerpo como uno cree que está bien. Aleluya. ¿Sí? Hermana, hermano, como uno cree que está bien. Pero recuerde usted, hermano, que ya no estamos para hacer nuestra voluntad o lo que nosotros querramos hacer, por cuanto somos la iglesia del Señor Jesús. Amén. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, así es que Él va a vestir a su iglesia como Él quiere. Amén. Por eso nosotros, cuando estamos sometidos a la palabra, no tenemos por qué batallar. ¿Sí? ¿Por qué razón, hermano? Porque la iglesia somos la luz del mundo. La iglesia somos, hermanos, aleluya, la iglesia del Señor Jesús. No somos una institución más, hermano. No somos una religión. Aleluya, somos la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos dan gloria al Señor? Aleluya, somos la iglesia, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya, por la misericordia del Señor Jesús. Amén. Aleluya. De tal manera, hermanos, ¿verdad? Que cuando el Señor ve que ellos se cubren, se hacen delantales. Si nosotros vemos el verso 21, capítulo 3, verso 21, dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Se da cuenta? Una cosa es cómo usted y yo queremos vestir, porque a veces, ¿verdad?, hay costumbres, hay modas que a veces quieren introducirse a la iglesia. Pero nosotros no estamos, hermano, para vivir en aquellas costumbres y en aquellas modas. ¿Sí? Nosotros estamos, hermano, a cómo el Señor quiere que vistamos. Porque sí es importante la manera que vistamos. ¿Sí? Porque, hermano, sí, la iglesia se distingue y da testimonio en su manera de vestir. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Porque a veces usted se encuentra gente, ¿sí?, predicando en los parques con el pelo largo, ¿sí?, con aretes, en chores, ¿sí?, hombres y mujeres. Mujeres, ¿sí?, su pelo corto, ¿sí?, bien pintadas, aretadas, ¿sí?, muchas de ellas en lugares turísticos, a templos, hermanos, trinitarios o católicos, entran gente hasta en bikini, gente en short. ¿Sí? Escúcheme bien. Y esto es una realidad. ¿Amén? Entonces, ¿por qué razón es importante vestir como el Señor Jesús quiere que vistamos? Es porque le pertenecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el Señor Jesús. Gloria a su nombre. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. Así es que el Señor no le agradó lo que hizo Adán y Eva, y el Señor dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. Sí, dice: hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Eh? Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué es importante cómo tenemos que vestir? Vamos a ver Deuteronomios capítulo 22, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Deuteronomios capítulo
22, verso 5. El Señor es determinante, hermano, gloria al Señor. ¿Sí? Bendito el Eterno. Aleluya. Mucha gente dice, hermano, es que eso está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es palabra limpia, hermanos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 5 dice, hermanos, no vestirá la mujer traje de hombre. Amén, hermanas. Sí. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, dice la palabra, no vestirá la mujer traje de hombre. Y no tenemos nosotras, hermano, que justificarnos en ninguna manera. El Señor es claro ahí en la palabra, porque a veces podemos decir, hermano, pero es que en mi trabajo necesito usar el pantalón. Hermano, es que en mi trabajo necesito usar el short. O a veces ni en el trabajo. Escúchame bien esto. Gloria a Sí. Dios. Nosotros no tienen que andar batallando, hermanos, porque es lo que dice la palabra. ¿Sí? Es que, hermano, este pantalón es de mujer. ¿Sí? No hay faldas de hombres. El pantalón, la manera de vestir en nuestro país, hermano, y donde quiera que vayamos, y nosotros como hispanos, aleluya, está claro la manera de vestir de la mujer y está claro la manera de vestir del hombre. Amén. Y es que no tenemos nosotros, ¿verdad? Porque no estamos hablando o sujetándonos al hombre, estamos sujetándonos a Dios. Aleluya. Y el Señor dice que es aborrecible, es abominación, es pecado que la mujer use traje de varón. Fíjense bien, hermanos. Cuando vemos un hombre vestido de mujer, que hay muchos, ¿qué hacen las mujeres, hermano? ¿Verdad? Es raro porque realmente son pocos a comparación de las muchas mujeres que usan traje de hombre. Estamos hablando a nivel general, hermano, pero la iglesia del Señor Jesús estamos conscientes que no tenemos que batallar. Aleluya. ¿Por qué? Sí, es que, hermano, anda en mi casa, pero a veces anda barriendo fuera de la casa, hermano, ¿verdad? Y fíjense bien, hermano, gloria al Señor Jesús, tenemos vecinos a los cuales nosotros tenemos que darles testimonio. Y el vecino no va a ver su alma y no va a ver su espíritu, sino va a ver, hermano, cómo está su cuerpo, cómo lo viste. Y va, hermanos, usted a reflejar en su manera de vestir, va a reflejar, hermano, la santidad que Dios requiere, Aleluya. que Dios exige, hermano, porque Él, gloria al Señor, nos lavó, hermano, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero también dice la palabra, varón, dice, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. De manera, hermanos, que es la manera que Dios quiere. Gloria a Dios. Y esto lo tenemos que hacer hasta el fin. Aleluya. ¿Sí? No habrá una reforma, no habrá un cambio. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahí en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Gloria a Es Dios. por la eternidad. Aleluya. Así es que, hermano, gracias Señor, a veces lo que se resiste es esta carne, pero acuérdese que esta carne no va a entrar al reino de Dios. Sí. Se va a hacer polvo. Gloria a Dios. Y es a veces con lo que se batalla. Cuando el Señor nos ha llamado a servirle en espíritu Y en verdad. y en verdad. No dice en la carne y en verdad, dice en el espíritu y en verdad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, qué importante es nuestro cuerpo. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. 1 Corintios Alabado sea el Eterno Salvador. capítulo 6, Santo hermanos, su nombre. verso 19. Amén. Gloria a
Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Hemos sido transformados, hermano. Aleluya. ¿Sí? Hemos sido transformados, gloria al Señor, por el poder de Dios a través de la palabra. Verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, que es, hermanos, es templo del Espíritu Santo? Entonces sí es importante nuestro cuerpo, hermanos. Amén. Amén. ¿Sí? Dice: es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que dice, y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, es de Él. Aleluya. ¿Verdad? Así como Él se entregó completo por nosotros, así nosotros también, hermano, nos hemos entregado completamente al Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Porque si no fuese así, entonces caeríamos en una palabra que para muchos es horrible. Caeríamos en la hipocresía. ¿Sí? Pero la verdad nos ha hecho libres. Aleluya. Gloria al Amén. Señor Jesús. Y la mayoría de los que estamos aquí, hermano, algunos, muchos de los que estamos aquí, hermano, gloria al Señor Jesús, aleluya, veníamos de instituciones que se permitían toda clase, ¿sí? No importa, como vistas. Pero ahora estamos, hermano, gloria al Señor Jesús, estamos, como dice la palabra, dice, en el verdadero. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver otro pasaje de la palabra, hermanos, ahí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. Mire, hermano. Sí. Amén. Aleluya. Al verso 17. Bendito el Señor Jesús. Escúcheme bien, hermano, por qué razón es importante. Y la iglesia del Señor Jesús tenemos que, hermano, ¿verdad? Distinguirnos en todas estas áreas, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ven? Dice la palabra, ¿sí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, que dice, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Eh? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Ahorita hay mucha provocación. ¿Sí? El mundo viste como quiere y viste a las modas, ¿sí? De una manera muy provocativa. La iglesia del Señor Jesús, hermano, no tenemos que dar lugar. Gloria a Dios. Aquí nos habla la palabra los deseos de la carne. ¿Sí? Dice, y los deseos de los ojos. Amén. Entonces no tenemos que dar lugar al diablo. Por eso, mis hermanas, mis hermanos, tenemos que vestir, ¿sí?, en santidad. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Usted puede ver, hermano, usted puede ver en otras instituciones que parecen desfiles de modas. Sí. Pero estamos hablando de personas que están en el proceso de salvación, que no han entendido. Gloria al Señor Jesús. Pero mis hermanas y mis hermanos que hemos entendido, Aleluya. entonces no tendremos que andar preguntando, ¿verdad?, a nuestro pastor, ¿verdad? No tenemos que andar preguntando para a ver si nos justifica nuestra manera de vestir.
Porque por encima de nuestro pastor está el pastor de pastores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros lo entendemos, hermano, y mis hermanos, ¿verdad? Aleluya, tenemos que vestir honestamente. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Para qué, hermanos? ¿Sí? Aleluya. Porque tenemos que tener cuidado, Amén. ¿sí?, a lo que dice aquí la palabra. Amén. Habla de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y qué bonito es cuando mis hermanas, desde su cubierta, hermano, hasta su vestimenta, aleluya, se identifican y muestran la santidad de Dios. Gloria a Dios. Y que, hermano, el Señor hace este testimonio, hace, hermano, que la gente, por más mala, por más mundana, sí, hermanos, le respeten. Porque cuando andamos vestidos provocativamente, entonces a veces hay falta de respeto, así como en las mujeres que no han conocido al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando usted se viste como Dios quiere, entonces la gente le respeta. Las personas le respetan, le dan su lugar. De eso se trata. Amén. Que la iglesia, la cual el Señor la llama la perfecta mía, hermanos, demos testimonio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Nos detenemos tantito, regresamos, vamos a ver una cita que está aquí, hermanos, en Génesis. El Señor habla, ¿verdad? Dice de la perfecta mía, gloria a Dios. Capítulo 6 de Génesis, verso 9. Vamos a ver dos citas aquí con respecto a esto, hermanos. Aleluya. Capítulo 6, verso 9 de Génesis. Dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿y qué dice, hermanos? Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué dice la palabra? Era perfecto en sus generaciones. Porque a veces nos justificamos. Es que, hermano, soy débil, soy imperfecto, ¿sí? Es que la carne. No. Recuerde usted, el Señor nos dijo: a la verdad el espíritu está preso, pero la carne se opone. ¿Sí? Aleluya. No tenemos que justificarnos como los demás. Porque el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y que dice dominio propio. Esta carne se puede someter, hermanos, a Dios, se sujeta a Dios. De manera que dice en el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y bendiga ¿qué? Todo mi ser, su santo nombre. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces es posible, hermano, gloria a Dios. Si el Señor dice que se puede este cuerpo vivir en santidad, es porque se puede, hermano. Glorificado sea el Señor Jesús. Amén. Entonces aquí nos habla de un varón como nosotros. Y el Señor dice que, ¿verdad? Aleluya, era perfecto en sus generaciones. Vamos a ver otro testimonio, porque dice, ¿verdad? Aleluya. Dice la Escritura, amén, que por el testimonio de dos consta toda verdad. Vamos a ver ahí Job, hermanos, capítulo 1 de Job. Aleluya. ¿Por qué leemos esto, hermano? Porque a veces nos queremos justificar. Aleluya. Pero, aleluya, mire, gloria al Señor Jesús. Capítulo 1 de Job. ¿Ven? Aleluya. Amén. Dice la palabra. Amén. Verso, vamos a leer, hermanos. Verso 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué dice, hermanos? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mal. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Entonces no hay justificación, ¿verdad, hermanos? Amén. Que esta carne quiera jalar por otro lado, hermano, no hay justificación. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios, hermanos. Tenemos la manera de cómo el Señor quiere que nosotros vistamos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver ahí en Timoteo, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Capítulo 1, verso 8 al verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 Amén. al verso 11. Amén. ¿Cómo quiere el Señor Jesús que nosotros vistamos? Dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera Timoteo capítulo 2, verso 8 al 11. ¿Sí, hermano, lo tenemos? Voy a repetir. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, que dice, hermano, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Sí? Modestia. Luego dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Amén. Ahí está la manera como el Señor quiere que vistamos. Y podemos decir, es que, hermano, ahí es a las puras varonas, a las puras mujeres. Pero bien, hermano, miren, note ustedes esto, gloria al Señor. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Amén? Con pudor y modestia. Es la manera, hermanos. ¿Entendemos esto, hermanos? Sí. No podemos nosotros, gloria al Señor Jesús, batallar en esto que muchas veces es posible que se nos ha estado enseñando, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque mis hermanas, porque a veces mis hermanas, ¿verdad? Sí. El hombre a veces, hermano, se pone su pantalón, su camisa y dice, a veces no combina muy bien, ¿verdad? Pero no nos afanamos tanto por ese lado. Pero quiero decirle al varón, hermano, que nosotros también tenemos que tener cuidado en nuestra manera de vestir. Amén. Sí. Amén, hermanos. Dice, portados varonilmente y esforzados. ¿Amén? Y es que a veces, hermano, en nuestra camisa o en nuestras camisetas que traigamos, a veces, ¿verdad? No podemos nosotros traer ninguna propaganda, ni de vicio, ni de cervezas, ¿sí? Ni mensajes. A veces nos ponemos una camisa que trae un mensaje obsceno y ahí lo andamos luciendo en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y a veces son palabras en inglés que nosotros no entendemos, pero los que entienden la miran, se burlan y dicen, mira el hermano cómo anda vestido y mira lo que dice la camiseta. ¿Sí? Y andamos a veces hablando, ¿verdad? Aleluya, de no tomar, no fumar, cuando traemos, hermano, ¿verdad? Mensajes de vicios en nuestra camisa o nuestra camiseta. Y yo creo que estamos conscientes, hermanos. Y a veces conscientemente nos lo ponemos, y quiero decirle, hermano, que eso es pecado. Nosotros no tenemos que vestir este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, hermanos, de esa manera. Gloria a Dios. Ni cachuchas, ni sombreros, hermanos, ni pantalones, ¿verdad? De una manera deshonesta. ¿Sí? Es que tengo el cuerpo muy fornido. Eso quedó ahí atrás en el hombre viejo. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no tenemos que traer ni ropa muy ajustada, hermanos, ni camisetas muy ajustadas. Tenemos que vestir honestamente. ¿Por qué? Porque acaso las mujeres del mundo, hermano, dicen los deseos de los ojos.
en nuestra manera de vestir, hermano, podemos provocar esto. La iglesia del Señor Jesús, hermano, tiene que vestir en santidad, hablando a los varones. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, somos la luz, hermanos. Y el Señor nos ha levantado como embajadores, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del Señor Jesús aquí en la tierra. Y de la manera que nosotros representemos al Señor aquí en la tierra, la gente va a glorificar al Señor o va a blasfemar contra el Señor, porque verdaderamente es un hijo de Dios. O mira al hermano, ¿qué queremos? ¿Que sea blasfemado o que sea glorificado? Que sea glorificado. Amén. Que el Señor se goce en nuestra santidad, que el Señor se goce, aleluya, y vea que no ha sido vana la palabra, que no ha sido vano el lavamiento, que no ha sido vano el sacrificio de Él por nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Hermanas. Sí, y nuestras amigas que nos visitan, hermanos, que están preparándose, que están recibiendo la palabra, gloria al Señor. El Señor, ¿verdad?, va a ir haciendo esa obra en su corazón de tal manera que va a entender muchas cosas. Amén. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Así es que, mis hermanas, ¿verdad?, ni ropa muy corta, ni muy, ¿verdad?, descotada, ni muy ajustada. ¿Sí? Aleluya. Porque quiero decirle, hermano, que Dios mismo a veces, ¿sí?, no necesitamos casi de que se nos reprenda o se nos exhorte cuando, aleluya, el Señor, hay temor de Dios en nuestra vida. Aleluya. Amén. Porque a veces cuando andamos vestidos indecorosamente, ¿verdad?, sí, el mismo Dios nos reprende. Y no andamos a gusto. No caminamos a gusto. No nos sentamos a gusto. ¿Qué necesidad andamos de andar batallando, gloria al Señor, cuando el Señor nos ha dado la manera de vestir? Amén, hermanas. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Glorificado sea el Señor Jesús, hermanos. Amén, amén. Verso 3, verso 4, dice la palabra: vuestro atavío no sea el externo, ¿qué dice, hermano? De peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aleluya. Sino el interno, el del corazón en el espíritu incorruptible, ornato de un espíritu, ¿qué dice? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A Él es el que estamos agradando. Amén. A nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Amén. De manera, ¿sí?, que mis hermanas, ¿y por qué mis hermanos? Bueno, aquí está hablando de la palabra. ¿Sí? Es que el hombre puede tener uno, dos o tres pantalones y unas 5 camisas, y con esto lo hago todo el año. Pero a veces mis hermanos, ¿verdad?, tienen 1, 2, 3, 4, 5 y dice: no tengo que ponerme. ¿Sí? Alterones de zapatos, dice: no tengo zapatos, no tengo que ponerme. Bueno, el Señor por algo lo habla, ¿verdad, hermanos? Gracias a Jesús, aleluya. Y esto precisamente estamos hablando, gloria al Señor, mis hermanos y mis hermanos, entendemos. Porque estamos aquí por su misericordia, porque hemos obedecido la palabra. Pero sí es importante que nos sujetemos a esta palabra. El que guarda la palabra no verá muerte. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Así es que, gloria al Señor, dice la Escritura: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Hermanas y hermanos también. Gloria a Dios, aleluya. Es para las mujeres, es para nosotros también. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria. Bueno, Aleluya. el que tenga oídos para oír, el que lea, entienda. Aleluya. No hay necesidad de hablar más, hermanos, porque somos entendidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Glorificado sea el Señor Jesús.
Gloria al Señor Jesús, aleluya. Porque aquí dice la palabra, hermanos del Señor, que esto es de grande estima delante de Dios. Mis hermanos, aquí dice, aquí habla, hermanos, de vestidos lujosos. Alguien que tiene la posibilidad de traer vestidos lujosos, pues hay que someternos, hay que sujetarnos. ¿Por qué razón? Porque quizás alguna de mis hermanas, ¿verdad?, no tenga la posibilidad y no tenemos que entrar a un juicio. ¿Sí? La gloria tampoco. Hay que vestir honestamente, como dice la palabra, hermanos, y cada uno de acuerdo a nuestra posibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer en la vanidad de decir, bueno, esta semana voy a recortar la quincena y me voy a comprar un vestido de 1500. Cómprese uno de 200, 250, uno de 400, hermano. Pero comprar ya vestidos costosos a veces repercute en el esposo y en los hijos. ¿Sí? De manera, hermano, ¿verdad?, que tenemos que sujetarnos. ¿Sí? Con que andemos, hermano, vestidos honestamente, gloria al Señor. Aquí no debe de entrar etiquetas, hermano, o marcas. Si el Señor le permite, gloria al Señor, gócese, pero no tenemos que entrar a un juicio, ¿verdad?, a mi hermano que no puede, o a mi hermana que no puede. Si usted puede hacerlo, hágalo, pero hágalo con humildad, no por vanagloria. Amén, hermanas. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Bien, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver la escritura, hermano. 2 de Corintios, capítulo 16. Vamos a concluir, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Perdónenos. Perdón. Glorificado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Perdón, hermano. Vamos a ver una cita que está en Isaías. Amén. Perdón. Isaías. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, capítulo 3 de Isaías. Gloria a Dios. Verso 18 en delante, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra, hermanos: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Amén. Aleluya. ¿Y sabe una cosa, hermano? Sí. Qué bonito es cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, nos libertó. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Vamos a terminar la enseñanza ahí, hermanos, en 1 de Corintios. Aleluya. Nos libertó. Aleluya. Capítulo 6. Aleluya. Verso 9 al verso 11. Gloria al Señor Jesús. Dice en el nombre del Señor Jesús, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el verso 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Gloria al Dios. Señor Jesús. Aleluya. Así es que, hermano, el Señor, ¿verdad?, nos dice en su palabra ahí en Marcos 13:13, dice: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Somos la iglesia por la cual el Señor Jesús viene. Aleluya. Y Él vendrá. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque su palabra es fiel y es verdadera. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesús tenemos que guardar el testimonio. Amén. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Aleluya. Y puede venir hoy, o tal vez una semana más, o puede tardar un mes, o pueden pasar años. Lo que pase, posiblemente la muerte nos sorprende, nosotros vayamos primero. Sí, pero hay que estar, hermanos, preparados. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no sabemos el día y la hora en que el Señor Jesús vendrá. Amén. Por lo tanto, el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y si el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, Cuidado. ¿sí?, tenemos que tener cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para que no nos pase lo que pasó con Adán y con Eva. Amén. Amén. Las modas pasan, hermano. ¿Sí? Las maneras, hermano, en el mundo de vestir pasan. ¿Sí? Pero la iglesia dice: los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El Señor Jesús le bendiga, hermanos. Su hermano.